Mi padre usó la enfermedad de mi madre para pintarla como infiel y volvió a mis hermanos en su contra. La abandonaron durante sus últimos meses, mientras yo me quedé a cuidarla solo. No estoy seguro de por dónde empezar. Todo ha sido un desastre completo durante el último año y medio. Ahora tengo 23 años. Todo esto comenzó cuando tenía 21. Mi familia, en apariencia, era el tipo de familia a la que la gente señalaba como ejemplo. Éramos habituales en la iglesia. Mis padres participaban activamente en la comunidad. Y mi hermano mayor, Joe, de 28 años, mi hermana mayor, Jenny, de 26, y yo fuimos criados con fuertes valores familiares. Cenábamos juntos casi todas las noches. Todo parecía tan estable, tan normal. Mi padre siempre fue visto como el jefe del hogar, una figura fuerte, mientras que mi madre era más callada, reservada, pero siempre presente. Esa era la imagen, de todos modos. La primera grieta apareció hace unos 18 meses. Mamá llamó a una reunión familiar. Solo ella, papá, Joe, Jenny y yo. Anunció muy calmadamente que quería divorciarse. Dijo que no era feliz y que no lo había sido durante mucho tiempo, y que quería pasar los años que le quedaban buscando algo de paz para sí misma. Tenía 58 años en ese momento. Sus razones no fueron específicas, solo una sensación general de necesitar estar sola para poder ser feliz, como ella lo expresó. La reacción de papá fue inmediata y ruidosa. Se puso de pie, la cara se le puso roja y exigió saber qué le pasaba. Preguntó qué se suponía que había hecho para merecer eso después de todos sus años proveyendo para la familia. Le dijo que estaba siendo increíblemente egoísta y que iba a destruir a la familia. No paraba de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Mientras mamá repetía en voz baja que no era feliz. Él comenzó a gritar sobre sus responsabilidades, sobre Dios, sobre lo que la gente iba a pensar. Durante las siguientes semanas, la casa estuvo llena de tensión. Escuchábamos la voz de papá gritando detrás de la puerta cerrada de su habitación durante horas. Mamá rara vez levantaba la voz. Joe estaba en su mayoría en silencio durante todo esto. Parecía no saber qué pensar. Algo perdido. Jenny, sin embargo, tomó el lado de papá casi de inmediato. Tuvo largas conversaciones con mamá, pero más que nada parecían interrogatorios. Jenny le decía a mamá que estaba siendo ridícula, que estaba tirando a la basura un matrimonio perfectamente bueno. Hablaba sobre la fe, sobre cómo el divorcio era un pecado, sobre cómo mamá debía ser un ejemplo. Jenny lloraba, gritaba. Le rogaba a mamá que reconsiderara esta locura. Mamá le escuchaba. A veces intentaba explicarse, pero Jenny no le escuchaba de verdad. Jenny repetía una y otra vez que mamá no estaba pensando en nadie más que en sí misma. Un par de meses después de todo esto, mamá desarrolló una tos persistente. Al principio, todos pensamos que era un resfriado que no se iba, pero no desaparecía. Empezó a perder peso. Tras una serie de tomografías y una biopsia, los médicos nos dieron la noticia. Cáncer de pulmón en etapa 4. Dijeron que no había cura, solo cuidados paliativos para manejar los síntomas. Esta noticia cambió la narrativa para Joe y Jenny. De repente, el deseo de mamá de divorciarse ya no se veía como una decisión, sino como un síntoma. Decidieron que el cáncer debía estar afectando su juicio. Le decían repetidamente, «Tú en realidad no quieres este divorcio, mamá, es la enfermedad hablando». Usaron eso para presionarla a detener cualquier conversación sobre la separación. Decían que debía concentrarse en luchar contra el cáncer, en quedarse con la familia, como si el diagnóstico tan grave no les hubiera calado. Papá, delante de nosotros, adoptó un tono preocupado, diciendo que debían apoyar a mamá, pero sus interacciones con ella seguían siendo frías. La salud de mamá empeoró constantemente. Estaba a menudo cansada, débil y con dolor. El tema del divorcio había sido desplazado por la enfermedad, pero la tensión seguía presente. Una tarde, papá llamó a Joe y a Jenny a casa. Yo estaba en mi habitación, pero las paredes no son gruesas. Los sentó en la sala y con una voz cargada de falsa tristeza y enojo, les dijo que tenía que confesar la verdadera razón por la que mamá quería el divorcio. Dijo, con la voz quebrándose, que mamá le había sido infiel. Afirmó que tenía una aventura y que por eso quería dejarlo. Dijo que tenía pruebas, pero que no quería avergonzarla mostrándolas, especialmente ahora que estaba enferma. Se presentó como el esposo sufrido que había intentado proteger la reputación de ella y el honor de la familia, pero que su egoísmo al pedir el divorcio lo había empujado a esto. Logró sonar a la vez desgarrado y justo. Joe y Jenny le creyeron completamente. Estaban devastados, luego furiosos. Pero no con papá, sino con mamá. Fueron a su habitación. Escuché la voz de Jenny. Llamó a mamá hipócrita, mentirosa. Joe, al parecer, apoyó a Jenny, preguntándole a mamá cómo podía hacerle eso a papá, a la familia, después de todo. Mamá ya estaba tan frágil. Intentó negarlo. Su voz era apenas un susurro. Comenzó a llorar, pero no la escuchaban. Le dijeron que estaban avergonzados de ella. Después de esa confrontación, dejaron de visitarla. No respondían sus llamadas. Si yo los llamaba, respondían de forma breve y con rabia, diciendo que mamá se lo había buscado. Papá continuó con su farsa de esposo preocupado frente a otros. Pero en casa apenas la reconocía. Pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o en su estudio. Yo no le creía a papá. Su historia no tenía sentido. Y mamá, incluso en su estado débil, tenía una expresión de verdadero dolor y sorpresa cuando le pregunté al respecto más tarde.
Solo negó con la cabeza y susurró: «No es verdad». Tomé una decisión. Me mudé de nuevo a la casa de mis padres, a la habitación de invitados. Me convertí en el cuidador de mamá. Le cocinaba, la ayudaba a bañarse, le manejaba los medicamentos, trituraba sus pastillas cuando no podía tragarlas, le leía y simplemente me sentaba con ella. Algunos días estaba lúcida y hablaba un poco sobre su infancia o sobre libros que amaba. Otros días estaba confundida o tenía demasiado dolor para hablar. Nunca habló con detalles sobre su matrimonio, pero a veces me tomaba la mano y decía: «Gracias por quedarte». Esos meses fueron los más duros de mi vida, verla desvanecerse sabiendo que mis hermanos creían una mentira y que papá caminaba como si fuera un mártir. Mamá falleció en su cama, en casa, 7 meses después del diagnóstico. Yo le sostenía la mano. Joe y Jenny vinieron al funeral. Se veían adecuadamente tristes, pero apenas me hablaron. Se quedaron con papá, quien dio una actuación convincente de viudo afligido. Una semana después del funeral, el abogado de mamá me contactó. Mamá había actualizado su testamento unos meses antes de morir. Me dejó todos sus bienes personales, sus ahorros, sus joyas y su parte claramente definida de la casa familiar, exclusivamente a mí. Esa parte estaba basada en los bienes que tenía antes del matrimonio y en una herencia significativa que había recibido años atrás, todo lo cual había documentado meticulosamente como invertido en la casa. Papá, aparentemente, se enfureció al enterarse de esto por parte del abogado, aunque al principio no me dijo nada directamente. Esto creó inmediatamente una situación tensa, ya que papá seguía viviendo en la casa y las implicaciones prácticas de mi parte heredada, considerando que era la casa familiar que él aún ocupaba. Era algo que el abogado dijo que tomaría tiempo y que podría convertirse en una batalla legal si papá no cooperaba. Joe y Jenny también estaban claramente sorprendidos y disgustados por todo el contenido del testamento. Unos días después, mientras organizaba las pertenencias personales de mamá en su armario, las cosas que guardaba en un pequeño baúl, encontré una caja de madera con llave. Recordaba haberla visto durante años. La llave estaba en un sobre con mi nombre, escondida dentro de su antigua Biblia. Dentro de la caja había fotos viejas, algunos recuerdos personales, y un sobre grueso también dirigido a mí. Era una carta escrita a mano por mamá en las últimas semanas de su vida. La carta tenía 20 páginas. Era una confesión que escribió sobre su matrimonio con papá desde los primeros años. Describía décadas de él siendo emocionalmente distante, controlador y crítico. Escribía sobre su temperamento, cómo la menospreciaba, a ella, a sus ideas, a sus amigas, haciéndola sentirse pequeña y estúpida. Luego escribía sobre su compañera de trabajo, una mujer llamada Marie. Papá, según escribía, había tenido una aventura con Marie durante más de 15 años. No era su primera aventura, pero sí la más larga y seria. Había sido descuidado varias veces, dejando rastros que mamá había encontrado. Cuando ella lo confrontaba, él lo negaba con agresividad extrema, dándole la vuelta a todo y acusándola de estar celosa o loca, o lo minimizaba, diciendo que no significaba nada y que ella estaba exagerando. Hizo que dudara de su propia cordura. Escribía que el constante gaslighting y el abuso emocional la habían desgastado. Quería el divorcio no por un capricho repentino, sino porque ya no podía soportarlo más. Esperaba tener, aunque fuera, unos pocos años de paz. También escribió que sospechaba que papá intentaría arruinar su reputación si alguna vez trataba realmente de dejarlo. Por eso fue tan vacilante y vaga cuando primero pidió el divorcio. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando, de pronto encajaran. Su tristeza, su falta de claridad sobre el divorcio, la furia inmediata de papá, su rapidez para difamarla. Todo cobraba un sentido horrible. Me senté durante horas releyéndolo. Me sentía enfermo. La rabia que sentía hacia papá fue inmensa. No solo había mentido, había destruido sistemáticamente el espíritu de mamá durante años y luego ensució su memoria. No lo confronté de inmediato. No sabía ni qué decir ni qué hacer. Seguía interpretando el papel del viudo afligido, percibiendo la simpatía de todos en la iglesia y la comunidad. Me enfoqué en poner en orden los asuntos de mamá, tratando con el abogado, el banco. Joe y Jenny me contactaron unas cuantas veces, principalmente por el tema del testamento. Pensaban que mamá había sido injusta, que los había castigado. Jenny incluso sugirió que mamá no estaba en su sano juicio cuando lo cambió. Les dije que el testamento era decisión de mamá y que yo lo respetaría. No mencioné la carta. No sentí que la merecieran. No en ese momento. Ellos habían tomado sus decisiones. Los meses siguientes fueron una niebla de papeleo legal y un duelo abrumador. Me mudé de la casa de mis padres casi inmediatamente después desde el funeral y volví a pequeño apartamento. La casa ahora era solo de papá. A pesar de mi derecho legal, el abogado seguía trabajando lentamente en el asunto de la propiedad, enviando notificaciones formales a papá sobre la parte que me correspondía según el testamento. Pero como era de esperarse, papá no estaba respondiendo de manera constructiva. Lo evitaba tanto como podía. Nuestras interacciones eran mínimas y puramente transaccionales, casi siempre sobre correo o facturas. Intentó 1 o 2 veces hablar sobre cuánto extrañaba a mamá y yo simplemente me alejaba. No podía soportar estar en la misma habitación que él.
No hablé con Joe ni Jenny en absoluto durante ese tiempo. A veces mandaban mensajes tanteando el terreno, pero mis respuestas eran breves y frías. Yo solo trataba de sobrevivir cada día. Aproximadamente 6 meses después de la muerte de mamá, recibí una llamada de una vieja amiga de la familia, una mujer de su iglesia, que sonaba muy incómoda. Con cautela me dijo que la gente hablaba porque papá tenía una mujer viviendo con él. Era Marie, la compañera de trabajo mencionada en la carta de mamá. La había mudado a la casa donde mamá vivió y murió. La casa que, legalmente, aún era parcialmente de mamá según su testamento, aunque los trámites aún estaban en curso. Ni siquiera esperó un tiempo respetable. Más o menos al mismo tiempo que papá mudó a Marie, Joe y Jenny también se enteraron. Empezaron a llamarme para preguntar si sabía lo que estaba pasando. Sonaban confundidos y empezaban a mostrar enojo hacia papá. Esta vez, cuando me presionaron sobre el comportamiento de papá y por qué mamá realmente podría haber querido el divorcio, decidí que era momento. Escaneé la carta de mamá y se las envié por correo electrónico a ambos. Solo escribí: querían saber sobre mamá. Aquí está su versión. La reacción fue explosiva, pero esta vez dirigida hacia papá. Lo confrontaron. Al parecer, él trató de negarlo, luego se puso agresivo, luego intentó justificar su relación con Marie diciendo que se sentía solo. Me dijeron que ahora veían claramente que él era una persona completamente distinta a la que creían conocer. El hombre de la carta de mamá era ahora visible para ellos, y ahora han dirigido su atención hacia mí. Durante las últimas semanas, Joe y Jenny me han estado llamando y enviando mensajes constantemente. Están llenos de disculpas. Dicen que lamentan haber creído a papá, haber abandonado a mamá y la forma en que la trataron. Dicen que fueron manipulados, que papá es un monstruo. Pero entremezcladas con sus disculpas, hay acusaciones. Jenny me dijo que debía haberles contado sobre la carta antes. Joe dijo que al no decírselos, permití que siguieran siendo crueles con mamá. Ambos dijeron que los engañé al ocultarles la verdad y luego soltarla como una bomba. Ahora dicen que quieren mi perdón. Quieren que reconstruyamos nuestra relación de hermanos. Siguen repitiendo: solo nos tenemos los unos a los otros ahora. Es decir, sin papá. Pero sus disculpas se sienten contaminadas por esa culpa que intentan poner sobre mí. Es como si estuvieran arrepentidos, pero también dolidos por cómo quedaron como tontos. Me están presionando mucho. Cada conversación termina con ellos pidiéndome que los perdone, que sigamos adelante juntos. No parecen entender la magnitud de lo que hicieron. Eligieron creer lo peor de mamá cuando estaba en su momento más vulnerable. Eligieron abandonarla. Fui yo quien le sostuvo la mano mientras moría, escuchándola llorar por sus hijos ausentes. Y ahora quieren una solución rápida. Soy el malo por no estar listo para perdonarlos y por sentir que sus disculpas tienen más que ver con su propia culpa que con un remordimiento genuino por lo que le hicieron a mamá y, por extensión, a mí. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que publiqué. Gracias a todos por los mensajes y comentarios. Ha sido útil leer perspectivas externas. Muchos me preguntaron más detalles sobre cómo papá manipuló a mis hermanos y por qué no les mostré la carta inmediatamente. Para aclarar, la manipulación de papá no fue solo una conversación. Después de decirles que mamá supuestamente le fue infiel, siguió reforzando esa mentira. Si ellos alguna vez mostraban una mínima duda, él se volvía increíblemente triste. Hablaba con voz rota sobre su corazón roto y sobre cómo aún la amaba a pesar de su traición. O se volvía explosivo. Una vez lo escuché gritarle a Jenny por teléfono cuando ella debió haber cuestionado algo. Su voz era tan fuerte que la escuché a través del auricular, desde el otro lado de la sala. Cuando ella me lo contó más tarde, estaba llorando. Esto fue antes de que cortaran por completo con mamá, pero ya estaban inclinándose del lado de papá. Él les decía cosas como: ¿cómo puedes defender lo que hizo? ¿Estás poniéndote del lado de ella contra tu propio padre, que solo ha hecho amarlos? Era muy hábil para hacerlos sentir culpables por siquiera dudar de él. Se presentaba como la víctima. Mamá sí trató de negar sus acusaciones. En aquellas confrontaciones horribles que tuvieron con ella, mamá les dijo que papá mentía. Pero ella estaba tan enferma, tan débil, y ellos estaban tan agresivos, tan convencidos por la actuación de papá. Le dijeron que estaba delirando y que estaba empeorando las cosas con sus negaciones. Eligieron creerle al hombre fuerte que se hacía pasar por el esposo dolido, en lugar de a su madre moribunda. Respecto a la carta, la encontré aproximadamente una semana después de que mamá murió. Estaba en shock, de duelo, tratando de procesar no solo su muerte, sino esta nueva información horrible sobre mi padre y la historia real de mi familia. Honestamente, mi primer instinto no fue compartirla con Joe y Jenny. Habían demostrado tanta crueldad, un nivel monumental de falta de juicio. Mamá dirigió la carta a mí. Se sintió como su última confianza y necesitaba tiempo con ella. También sabía que si la mostraba en ese momento, mientras su duelo, por más enredado que estuviera por lo que creían de ella, seguía fresco, y su rabia producto de las mentiras de papá aún viva, la explosión emocional sería enorme y probablemente mal dirigida. Esperé hasta que la mudanza de Marie se hiciera pública. Ese evento creó una grieta en la certeza que tenían sobre papá.
un espacio donde tal vez estarían dispuestos a escuchar la verdad sobre mamá. El núcleo de mi publicación original, y con lo que sigo luchando, es esto. Yo no soy el villano aquí. Hice lo mejor que pude para apoyar a mi madre moribunda en una situación imposible, enfrentándome a un padre manipulador y a unos hermanos que, en ese momento, eran increíblemente hostiles y estaban cegados. Mi madre merecía un esposo y unos hijos que la apoyaran. Joe y Jenny le fallaron. Si ella no hubiera escrito esa carta, se habrían ido a la tumba creyendo las mentiras de papá y vilipendiándola. Consideré qué significaría el perdón en este contexto. Para ellos, parece significar borrar todo y pretender que podemos ser una familia rota pero feliz. Para mí, sus acciones no son algo que pueda borrarse fácilmente. No fueron simples espectadores. Participaron activamente en el sufrimiento de mamá, basándose en mentiras que eligieron creer, de un hombre cuyo carácter agresivo y controlador conocían desde siempre, aunque no entendieran la magnitud. La acusación de que yo permití que la trataran así por no mostrarles la carta antes es particularmente difícil de soportar. Son adultos. Tomaron sus decisiones. Yo también era joven, cuidando a una madre con una enfermedad terminal, mientras ellos le causaban más dolor. Mi prioridad era la paz de mamá, no manejar sus ilusiones ni protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Después de mucho pensar, decidí responder directamente a Joe y Jenny sobre sus exigencias de perdón y sus acusaciones. Les envié a ambos un mensaje largo. Reconocí que se habían disculpado, pero les dije que no estaba listo para perdonarlos y que sus intentos de culparme por sus acciones eran inaceptables. Les escribí que su enfoque no debería estar en cuándo les dije la verdad, sino en por qué creyeron tan fácilmente mentiras sobre mamá y por qué eligieron ser tan crueles con ella cuando estaba muriendo. Les dije que su comportamiento durante la enfermedad de mamá era el verdadero problema y que sus disculpas actuales no demostraban una comprensión total del daño que causaron. Les expliqué que necesitaba espacio y que su presión lo estaba empeorando todo. Les dije que no estaba interesado en tener una relación con ellos bajo los términos actuales, en los que mi dolor y el sufrimiento de mamá parecían secundarios frente a su necesidad de ser perdonados. Sus reacciones fueron predecibles, pero aún así desalentadoras. Jenny me llamó casi de inmediato y estaba furiosa. Me acusó de ser frío, de no perdonar, de estar destruyendo lo que quedaba de la familia. Dijo que estaba guardando rencor y actuando como si fuera moralmente superior. Reiteré mis puntos con calma y colgué cuando empezó a gritar. Joe envió un mensaje de texto. Fue más moderado, pero aún mostraba falta de comprensión profunda. Escribió que lamentaba que me sintiera así y que esperaba que cambiara de opinión con el tiempo. Dijo que entendía que estaba herido, pero que ellos también lo estaban. Ninguno de los dos reconoció la validez de mis puntos sobre su responsabilidad. Sus respuestas solo confirmaron que tomé la decisión correcta. No sentí alivio, solo una profunda tristeza por toda la situación. La distancia entre nosotros se siente más grande que nunca. Por ahora, necesito proteger mi propia paz, la misma paz que mamá tanto deseaba para sí misma. Edición. Respecto a la casa, sigue siendo una fuente constante de estrés. Mi abogado continúa reclamando mi parte heredada, pero papá está siendo obstruccionista, básicamente ignorando las comunicaciones legales o haciendo que su abogado responda con evasivas para ganar tiempo. El hecho de que haya mudado a Marie solo lo hace sentir más como si estuviera marcando su territorio y desafiándome a pelear por lo que mamá legítimamente me dejó. Es un proceso lento, costoso y otra batalla más que tengo que librar por culpa de él. Actualización 2. Han pasado aproximadamente 4 meses desde mi última actualización. Muchas cosas han cambiado en relación con mi familia, específicamente con respecto a la relación de mis hermanos con papá. Después de mi última comunicación con Joe y Jenny, donde les dije que no estaba listo para perdonarlos y que necesitaba espacio, ellos, en su mayoría, dejaron de presionarme directamente. Sin embargo, aparentemente tomaron la carta de mamá, la que les había enviado, y confrontaron a papá con ella de una forma mucho más directa y sostenida que su reacción inicial de sorpresa. Me contaron sobre esta confrontación en llamadas separadas, un poco a regañadientes. Describieron cómo fueron a la casa, encontrando a papá y a María allí, actuando como un matrimonio de toda la vida. Joe y Jenny le presentaron la carta. Papá, según ellos, al principio intentó deshacerse del asunto. Llamó a mamá mentirosa, dijo que estaba enferma y delirante cuando escribió eso. Gritó que no tenían derecho a cuestionarlo después de todo lo que había hecho por ellos. Aparentemente se volvió bastante explosivo, lanzando un vaso contra la chimenea, algo que solía hacer durante discusiones con mamá cuando éramos más jóvenes. Un detalle que, al parecer, los impactó al verlo ahora dirigido hacia ellos. Cuando no retrocedieron y siguieron señalando detalles y fechas específicas de la carta de mamá, su actitud cambió. Aparentemente se derrumbó, pero no de forma repentina. Empezó a despotricar sobre cómo mamá nunca lo entendió, cómo Marie sí lo valoraba de verdad y cómo él también merecía ser feliz. Y entonces lo admitió. Confesó que todo lo que decía la carta sobre su relación con Marie era cierto. Admitió que había estado con ella durante muchos años, que la amaba y que mamá se interponía en su felicidad.
Entonces vino la parte que ni yo me esperaba, aunque explicaba la indecente rapidez con la que Marie se había mudado. Papá anunció que Marie estaba embarazada. Aparentemente ya tenía varios meses de embarazo. Ese fue su último argumento para justificar todo. Marie le estaba dando una nueva familia, un nuevo comienzo. Se los dijo como si esperara que se sintieran felices por él. Esa confesión, combinada con la noticia del embarazo, fue la gota que colmó el vaso para Joe y Jenny. Me dijeron que se fueron de la casa asqueados y que no han hablado con papá desde entonces. Según sus propias palabras, están completamente horrorizados y se sienten absolutamente traicionados por él. El padre al que defendieron, cuya palabra creyeron por encima de la de su madre moribunda, se reveló como exactamente lo que mamá dijo que era. Una semana después de esa gran confrontación, Joe y Jenny me contactaron de nuevo. Esta vez, sus disculpas se sintieron diferentes. Fueron más serenas y sin culpas dirigidas hacia mí. Hablaron de mamá, de cómo habían releído su carta muchas veces, de recuerdos específicos que ahora cobraban un sentido terrible con el comportamiento de papá. Dijeron que lo sentían, que realmente lo sentían, por no haberle creído a mamá, por haberla lastimado, por haberla abandonado y por el dolor que me causaron a mí. Dijeron que ahora entendían por qué había estado tan distante y por qué no podía simplemente superarlo. No pidieron explícitamente perdón esta vez, pero la esperanza estaba en sus voces. Los escuché. Reconocí sus disculpas y les dije que creía que esta vez su arrepentimiento era más genuino. Sin embargo, también les dije que el hecho de que ahora fuera innegable quién era papá no borraba mágicamente lo que le habían hecho a mamá. El daño fue grave. Sus acciones tuvieron consecuencias reales en los últimos y más dolorosos meses de su vida. Les dije que, aunque agradecía su entendimiento y sus sinceras disculpas, todavía necesitaba tiempo. Les pedí que respetaran eso y que me dejaran tranquilo por un tiempo. Les sugerí al menos un año de contacto mínimo para que pudiera seguir procesando todo lo que había pasado y para que ellos pudieran reflexionar verdaderamente sobre sus actos hacia mamá, no solo reaccionar ante las traiciones de papá. Les dije que mi prioridad era sanar del trauma del último año y honrar la memoria y la paz de mamá, y que el constante repaso de su culpa no ayudaba en eso. Se quedaron en silencio, pero aceptaron. Joe parecía que lloraba. Jenny solo dijo, está bien, entiendo. Gracias a todos los que leyeron mi historia y ofrecieron apoyo. Ha sido un camino muy difícil, y escribirlo, aunque sea de forma anónima, en un subreddit, me ha ayudado a procesar un poco la magnitud de todo esto. Las heridas siguen muy frescas. Mi relación con mis hermanos está evidentemente hecha pedazos, y no sé si alguna vez podrá repararse por completo. Su reciente cambio de actitud lo tengo en cuenta, pero la traición hacia mamá duele demasiado profundo. En cuanto a papá, ha tomado sus decisiones y ahora vivirá con ellas y con su nueva familia. No tengo ninguna intención de tener contacto con él. Por ahora me enfoco en mí, en mi trabajo y en tratar de construir una vida que sea tranquila y lo más libre posible de este drama familiar. Probablemente esta sea mi última actualización sobre esta situación. Agradezco haber tenido este espacio para compartir. Edición final. El tema de la casa sigue en curso, pero no deseo dar más actualizaciones al respecto.